Pues estas cosas lo he conservado porque yo pues así me he criado, ¿no? En el fogón en ese tiempo, pues como no había mucha tecnología, eran las tres piedras tulpas que se llamaban. Las tres tulpas tenían pues a cada hora su cierto poder, así como la candela tiene su poder, que son las cosas primarias que Dios ha dejado en este mundo, se puede decir, ¿ya? Porque la candela sirve para abrigar y para cocinar los alimentos, ¿no? El agua, pues también es lo mismo, entonces la candela y el fuego, pues esas son las cosas más principales, así como el día y la noche, como la luna y el sol, que dan energía, el viento y el espacio que da energía para uno, así mismo la candela da energía. Entonces, ¿qué hacíamos? Por las tardes, como vivimos en el campo, la única forma era la tarde de reunirnos aquí con los taitas abuelos, porque pues en el día nos íbamos a trabajar, se iban a trabajar, ellos mismos trabajaban, y pues el único medio era por la tarde. Bueno, me hacía la merienda que llamábamos a la comida. Ahí nos redondeábamos todos ahí y charlábamos, y ahí fueron los primeros consejos. Aquí fue para mí mi primera educación, como se llama ahora, es el CDI, la primera. Aquí aprendí a hablar las primeras palabras. También cuando, digamos, en todas las casas aquí nos criaron, por ejemplo, como antes se criaban con los pañales, ahora pañales diferentes. Antes los pañales eran pues unas bayetas que tejían ellos mismos, ¿no? Entonces con esas nos envolvían, envueltos. Ahora ya no, pues. Ahora nos envolvían con una faja. Y conversaban los anteriores que los envolvían con cuyunta, como la tal que está allá en el yugo. A eso, con esas correas, no sé por qué sería. Bueno, entonces ahí nos envolvían, pues ahí nos curaban, hacían unos ritos de curación también la mamá, para que no nos hagamos pipí, en chiquito nos calentaban, se ahumaban los pañales, estas bayetas, las ahumaban en una rama que se llama chuchún. Bueno, así en varias ramas que había. Entonces ahí después luego nos ponían a dormir. Entonces esos sahumeros, ¿para qué servía? Para que no se humedezcan la persona, porque cuando tenía frío del frío pasaba que se mojaban los niños de noche, así. Entonces en ese estilo nos criamos nosotros. Ahí aprendimos, por ejemplo, con mis padres aprendí las vocales, primeramente, las vocales, pero porque ellos no sabían más y no tenían lugar, pues, ¿no?, de darnos más charlas también ahí. Bueno, entonces, cuando aprendido las vocales de ella, nos ponían a la escuela, ya de la edad de 8 años en adelante. Ahí fuimos a la escuela, primeramente, pues, con las pizarras, una pizarra que escribía con un lápiz de piedra, decían, ¿no?, o lápiz de ley, no sé qué, sobre una piedra pizarra. Por eso hasta ahora dicen piedras pizarras, yo decía por ahí, o la laja que decimos, así. Ya, bueno, en eso nos educamos nos criamos como más grandes y todo, y después ya seguimos los grados más pues ya podíamos leer. Y también las tareas, o sea, cuando veníamos, hacíamos aquí en el fogón. En el fogón hacíamos prendiendo una lámpara que decíamos, en ese era una vela, que ahí está ese frasco, que le llenamos querosín. Con el querosín le llenábamos y con una mecha y prendía. Y en esa hacíamos las tareas que nos mandaban los profesores. Las tareas ahí apegado al ladito la luz, porque no había ninguna clase de energías, nada de esas cosas. Así me crié. Y todos los que igual a mi edad, así todos. Por ejemplo, las tareas hacíamos ahí abrigadito y todo, porque nos mandaban así a cuidar las ovejas, las gallinas, todo eso. Y todavía pues pata limpia, entonces esos rocíos de tarde hacía mucho frío. Ahí nos abrigábamos los pies descalzos, ahí nos abrigábamos. Y así íbamos estudiando las tareas que hacíamos ahí, así. Después ya más como íbamos creando, ya pues en los grados, por ejemplo, de tercero, en el último grado que tuve yo, ahí ya era más diferente, ya escribíamos con tinta y plumero,
con tinta Norma que había bolivariana y el plumero con una pluma. Entonces ahí escribíamos con eso, hacíamos las tareas. Así mismo, tanto, pues ahí las escrituras nos enseñaban. Bueno, ¿cómo se enseña en la escuela? Por ejemplo, pues, como antes no había la tecnología de los celulares ni calculadoras, nada de eso, sino es que a la pura mano, las 4 operaciones, también como de quebrados, estos decimales, mixtos, bueno, lo que sea posible, pues, hacíamos, nos dejaban resolver problemas, como digo, problemas que eran de cálculos mentales, así, no cálculos así, de toda clase, digamos, así. Bien, entonces, pues, así mismo ellos tenían así este fogón, y aquí los mayores hacían los contratos, los tratos y contratos, ahí se hacían, por ejemplo, con los compadres, con los amigos, hacían arreglos, y aquí hacían con los... Ellos tampoco no hacían nada. En unos, bueno, hacían así un documento como se hace un acta, todas esas cosas. En otros no, era la palabra. Le decía, bueno, y quedaba ahí bien escrito, esa palabra le cumplía. Por ejemplo, le prestaba una plata, decía hasta tiempo, tal, arreglaban los intereses, bueno, lo que se compraban terreno, vendían, y a pura palabra nomás. Le vendían tal, no le quitaban, ni tampoco se deshacía esos tratos y contratos, así. En eso, las autoridades también sabían venir así hacia el fogón a charlar con ellos, a enseñarles tal vez algunas cosas, leyes, digamos así. Así venían entonces ellos ahí en el fogón, como abrigadito ahí. Estaban abrigándose y hacían, palabreaban así como palabreros, y hacían los contratos y todo salía bien por el estilo, así. Eso, bueno. Luego pues ya nos creamos así de todo, ya se veía que habían algunos casos pues políticos, otros casos que ofrecía el gobierno, entonces pues ya sabíamos, ¿no?, los deberes que teníamos que cumplir tanto con las leyes, así ya las leyes, desde acá pues eran las leyes propias nuestras, ¿no?, las leyes, como digo, las leyes indígenas, así en ese tiempo pues más acá ya había la ley 89 de 1890, la cual amparaba cuantas cosas, y aquí nos explicaban a ellos también. Los cabildos, por ejemplo, lo que hacían y hacían leyes también, pues, ¿no? Y lo que hacían que estaba mal y que estaba mal. También nos enseñaron aquí a respetar 3 cosas, los 3 poderes de las tulpas. Por ejemplo, el primer poder era el respeto, era el respeto. También corregían la obediencia. Ahí por esto el perrero, pues, por ejemplo, cuando éramos desobedientes, ahí nos castigaban con el perrero. Teníamos que ser bien obedientes, y así en vez de la obediencia, todo se hacía, porque no mentíamos ni nada. También eran contrarios de la mentira, que no debíamos de mentir. Esto es desde los principios que aprendimos, y hasta que nosotros pues nos forjamos como hombres, y después ahí aprendimos las leyes y habíamos que eso era cierto, pues no, que lo que decían ellos, los mayores, estaba muy bien. Y de acuerdo a las leyes, claro, las leyes con artículos, por ejemplo, la legislación, bueno, todo eso con artículos, todas esas cosas. Eso no entendíamos, nos enseñaron ya en la escuela. Así, entonces, ya más grandes, pues ya nos fuimos dando cuenta nosotros qué es que íbamos a hacer, cómo había las leyes, y en esos casos más acá, pues ya mi papá, todo ya le enseñaban a alguien, conversaba con varios políticos y les decían que había unas reformas, tal como la era en ese tiempo, la reforma agraria, la INCORA más acá, pero ya yo era de tía joven, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Entonces eran reformas, me doy cuenta yo ahora. Con eso pues, territorio, digamos, nosotros recuperamos territorio con esa reforma. En ese tiempo del 74, con la reforma de los Lleras, del Lleras Restrepo, Lleras Camargo. Con ellos vinieron con una reforma que duró 8 años, no me acuerdo, bueno, 8 a 12 años, bueno, 2 periodos con lo de ellos.
Y ahí fue que fueron las reformas, entonces desde ahí aprendimos investigamos, digamos, qué es una reforma, pues no, nosotros tampoco no sabíamos qué era una reforma. Y después ya supimos que cómo era la reforma, por ejemplo, decían que terrenos baldíos, por ejemplo, que no haya quien, que esos eran, que le pertenecía a los resguardos, bueno, las pertenencias, pues, de todo eso. Y entonces en ese caso una hacienda que por acá que ahora es una hacienda grande y es cultivado un poco, ¿no? Pues eran de unos ciertos señores ingleses, digamos, gringos. En esa ahí aprendimos más porque el gobierno decían pues que en esa reforma las tierras le pertenecían a los que trabajan, digamos, a los que no las puedan hacer producir, no a otros que las tengan por ahí botadas. Entonces, pero había la reforma. Nos fuimos a consultar, había en Cumbal la INCORA, que decimos, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Allá nos dieron todos los datos, que de quién era, todo y todo eso, que pues cómo pertenecía y cómo podíamos hacer. Listo. Entonces, pues, y seguía la autoridad del Cabildo, que estaba como perdiéndose, pues porque no se sabía. No, en esos tiempos no pertenecíamos no había pues la legislación como ahora está bien ausente y nos pertenecen varios artículos. Pues, ahí no había, ahí casi que no hablaban nada de los indígenas, solo la ley 89 de 1890, que era no sé quién escribió esas leyes. Bueno, entonces siguiendo adelante esas conversaciones, pues hubo quien nos ilumine esas cosas para nosotros seguir los procesos. Todos esos procesos, y eran unos señores que venían, bueno, aunque nosotros, mejor dicho, los convocamos, unos de las universidades, unos señores, pues bien conocedores, bien hechos parece, y nos protegían las leyes de los indígenas, así. Bueno, claro que sabíamos la ley de los indígenas, pero no teníamos artículos para enfrentar al Estado, pues el Estado era grande en ese tiempo, claro. Por ejemplo, todo parecía que a ellos no les importaba, ni tampoco les parecía bien lo que hacíamos nosotros, estaban bien, contradecían todo. Por eso pues hacían que con la alcaldía, todo eso nos mandaban que esos procesos no podemos seguir, que no tenemos leyes ni nada, y nosotros pues le dábamos por la ley 89 porque decía pues la ley 89 que la tierra era de los indígenas, así. Y en todo eso entonces esta tierra que ahora es reservas ecológicas las declaramos, pero hubo una ley que también le pertenecía a los dueños, por ejemplo, a los que tenían escrituras. Pues, los documentos como fuera, era más adelante de las escrituras. Las escrituras, por ejemplo, habían venido en el 43, por ahí decían, ¿no? Yo no sé, pero lo que los documentos desde 1800, dígase, 1890 adelante. Sobre esos papeles nos íbamos dando cuenta y entonces pudimos entrarnos y dejar las tierras, ver a quién le pertenece más. Así, entonces los dueños también tenían un derecho que era la extinción de dominio. Por la extinción de dominio le dejaban su parte también. Entonces esas partes ellos tenían derecho a vender y vender como propiedad, así. Así en esos casos nos pasaba, digamos, y así aprendimos ahí hasta ahí, y después ya, claro, ya pasó el tiempo, entonces ya con los cabildos ya pudimos hallar nuestras propias leyes, todo eso, principiando, pero desde aquí, desde el fogón, desde el fogón de los tres poderes, no le digo así. Y así nomás es, hasta ahí pues a ver, si es posible le puedo explicar más luego. Colombia, potencia de la vida.